Algunos conocen el dolor y el sufrimiento en algunos momentos de la vida. Otros viven con él diariamente. Es su compañero inseparable. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. María Eugenia Rojas de Bogotá, Colombia, tuvo un comienzo en la vida como muy pocos lo tienen. Abandonada de meses por su madre, tuvo que aprender a muy corta edad que había nacido para sobrevivir. Aquí su historia. Su triste y dolorosa historia se inicia años atrás en la ciudad de Bogotá, Colombia, al poco tiempo de haber nacido. A los 14 meses de nacida, mi madre me abandona. La información que existe sobre el abandono es que mi madre me dejó en una caja abandonada en la calle, dejó una nota prendida en mi ropa, en la cual ella dice que ella me abandona y que me coja quien quiera porque yo estoy enferma y ella necesita trabajar y no tiene para los remedios. Entonces me deja ahí abandonada. Pero a las pocas horas de haberse producido este abominable hecho, un hombre que pasaba por allí escucharía el llanto de la niña y al aproximarse hacia la caja, me encontró allí en ese lugar donde fui abandonada. De allí me trasladan a una institución que se llamaba Bienestar Infantil. La directora de esa época, ella me dio el apellido y el nombre. Yo llevo el nombre de ella y el apellido. María Eugenia permaneció en aquella institución durante varios años hasta ser dada en adopción. Pero al llegar a su nuevo hogar, comenzaría a ser víctima de una serie de hechos aterradores. Empiezo a vivir unas situaciones muy difíciles porque mi padrastro, a la edad de 5 años, él me toma como su segunda esposa. Empezó a abusar de mí y esto se prolongó hasta los 9 años. Yo pensaba que eso era bueno, que como era mi padrastro, pues yo pensaba que eso era bueno. La inocencia y sumisión de María Eugenia facilitaban el accionar de aquel cruel hombre, pero algo dentro de ella comenzaba a hacerle sentir que lo que estaba ocurriendo no era normal. Esa situación empezó a aburrirme, como a darme asco. Siempre era martes y jueves que él aprovechaba la ausencia de su esposa para seguirme abusando cuantas veces él deseaba. Y ya cada vez eran cosas más espantosas, más aberrantes. Parecía como una enfermedad ya en él. Entonces, dijo que no le dijera absolutamente a nadie, sino pues que él me pegaba. Entonces a mí me daba mucho miedo que él me pegara, porque él me golpeaba fuerte. Las amenazas y chantajes de aquel individuo lograron su propósito. María Eugenia guardó un silencio ante estos atroces hechos hasta que cierto día... La esposa se da cuenta que esto está sucediendo. Ella no entiende, ni me consulta ni nada, sino ella dice que yo le estoy robando a su esposo. Entonces decide devolverme a la institución donde me tomó en adopción. Sencillamente me dice, voy a entregarla a la beneficencia de donde la tomé y allá verán qué hacen con usted. En ese momento pues yo ya entiendo que ellos no son mis papás, que yo soy adoptada. Y en ese instante pues digo, pues hasta mejor, dije en ese instante porque me libraba de los abusos de este hombre. Meses más tarde de haber sido devuelta al orfelinato y aún confundida por aquel descubrimiento, María Eugenia fue dada nuevamente en adopción. Llena de ilusiones, creyó que al fin iba a disfrutar del hogar que tanto anhelaba, sin imaginar lo que allí le esperaba. Cuando yo llego, parece bonito todo, parece una familia muy distinta, algo especial. Pero al otro día de haber llegado, yo veo que este otro padrastro maltrataba terrible a su esposa, la golpeaba de una manera tremenda. Yo ya tenía mucho temor y pues solamente esperaba también
castigos de parte de este señor, pero yo decía, yo no tengo a dónde ir, ¿a dónde voy a ir? Entonces, no hay nada que hacer, me toca vivir aquí. Y aquel temor no tardaría en convertirse en una cruel realidad. Lo que realmente pues, después ocurrió, que también él nos golpeaba a todos. Yo decía, pero tan horrible esto, tan feo. Yo pensaba que era diferente a esa otra familia. Pero entonces para mí fue duro enfrentar esa situación ya de golpes y maltratos, tanto físicos como verbales, morales. Este hombre era sanguinario y vivíamos como en ese terror, como en ese miedo. Además de soportar aquellos terribles niveles de violencia y malos tratos, María Eugenia debió volver a enfrentar una situación que ya creía superada. Yo empiezo a tener una persecución terrible de uno de mis hermanos que él quería usar de mí. Igual mi padrastro también tenía las mismas intenciones. No sucedió. Cada vez que se veía esa situación llegar, yo salía corriendo. Cuando yo veía que él llegaba, yo salía para otro lado. De tal manera que no daba oportunidad a que alguna situación de esta sucediera. Qué traumático ha debido ser para una criatura de 5 años convertirse en víctima no de una, pero de muchas violaciones. No solo fue la triste experiencia de María Eugenia Rojas, es la experiencia de miles de niños actualmente, víctimas indefensas de seres irracionales, yo diría de animales, pues no merecen ser catalogados como seres humanos. Presa del pánico y agobiada por aquellos acosadores, la niña tomaría una decisión radical sin medir las consecuencias que eso le traería. Yo dije, no, yo me voy a ir de acá. Y decidí empacar mi ropita que tenía y me fui un domingo en la mañana cuando nadie estaba despierto. Me fui muy temprano en la mañana, pero resulta que yo no conocía esta ciudad y me perdí. Entonces no sabía coger un bus, no tenía plata. Completamente desorientada y sin tener un lugar seguro donde refugiarse, María Eugenia cayó en desesperación. Tanto así que no demoraría en llamar la atención de una mujer que se encontraba pasando por el lugar. Se quedó mirándome y me dijo, usted está perdida, ¿cierto? Yo le dije, sí señora, yo estoy perdida. Y ella me dijo, venga conmigo, y me llevó con ella. Me dijo, mijita, la voy a llevar a donde una señora que la necesita y yo no la puedo tener aquí. Entonces, pues, yo acepté y me fui a trabajar allá donde esa señora. María Eugenia confió en la supuesta ayuda de esa mujer. Muy lejos estaba de imaginar lo que en ese lugar le tocaría vivir. Entonces empiezo a trabajar allí donde está señora, pero entonces ella empieza a decir cantidad de cosas, empieza a maltratarme, a decirme que yo no servía para nada, que todo lo hacía mal, que yo prácticamente era una inútil. María Eugenia no solo debió soportar la violencia física y verbal de aquella mujer. Muy pronto, su hijo también le causaría mucho daño. Y allí comienza otro calvario fuerte porque había un muchacho y este muchacho empieza a hacerme persecución y persecución hasta que desafortunadamente vuelvo a caer en manos de otro abusador. Y en ese instante yo dije, no más. Hastiada de tantos abusos, sacaría fuerzas de su debilidad, logrando escapar. Días después, fue rescatada por una institución gubernamental. Allí permaneció internada hasta cumplir su mayoría de edad. Allí pasé 6 años de mi vida. Los 6 años de internado fueron descanso. Estudiaba y trabajaba,
pero estaba libre de golpes, estaba libre de persecuciones de los hombres. Y fue realmente un tiempo de gran refrigerio para mí. Salí adelante y hasta que me gradué. Posteriormente, y gracias a un subsidio del gobierno, María Eugenia logró ingresar a la universidad, obteniendo su título profesional en comercio e idiomas. Y tiempo después conseguiría un trabajo. Y en ese trabajo conocí a un hombre y este hombre, pues él jugó mucho con mis sentimientos, se aprovechó también de mí. Teníamos una relación de novios, pero siempre ya pasa el tiempo y él decide marcharse. Entonces al marcharse yo quedo en un dolor muy grande porque volví a decir, si mi madre no me quiso, ¿quién va a poder quererme? Nadie me puede amar a mí. María Eugenia estaba completamente desilusionada. Su cadena de fracasos parecía no tener fin. Tan grande era su decepción que para intentar olvidar su realidad no dudaría en buscar refugio en algo muy peligroso. Entonces, por esa decepción empiezo a tomar y a tomar y a tomar. Y me refugio en el alcohol y empiezo a volverme alcohólica prácticamente. Ya era pues casi cuestión diaria, desde el miércoles hasta el domingo yo estaba tomando. Entonces ya yo todos los días llegaba borracha a la casa. Ya no me valoraba. Pero el alcohol, lejos de ayudarle a olvidar su dolor, solo profundizaba sus frustraciones y revivía sus más tristes recuerdos. Y había momentos de depresión espantosísimos. Yo continuamente me preguntaba, esta vida, ¿por qué me toca esta vida a mí? Porque todos me buscan sin respetarme. No valgo para nadie. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo decía, ¿cómo es posible que mi mami no me haya querido? Que mi mamá haya sido así. Porque yo decía, yo no tengo nadie. Porque yo decía, todas partes a donde voy me buscan es para abusar de mí. Yo ya estaba muy aburrida de esa situación. La profunda depresión en la que se encontraba María Eugenia, sumada a una desgarradora soledad y a su alcoholismo, no tardarían en producirle una grave crisis emocional y mental. Yo estaba demasiado enferma, yo ya estaba muy delgada por la depresión, por el alcohol y porque por las noches yo siempre sentía algo que me visitaba. Sentía una presencia extraña, me visitaba un ser extraño en mi habitación que venía para mortificarme y tratar de asfixiarme. Fue un momento en que no sabía qué pasaba, mi garganta como que se amarraba y es cuando yo quiero ya suicidarme porque veía estas cosas. Entonces, por esa razón, yo buscaba suicidarme. Abuso tras abuso, maltrato tras maltrato, rechazo tras rechazo. ¿Qué más podía aguantar María Eugenia? ¿Cuánto tiempo más podría sobrevivir en medio de su angustia y su dolor? ¿Por qué me tocó a mí esta vida? ¿Por qué todos me buscan para irrespetarme? No valgo para nadie. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Preguntas que se hacía María Eugenia y al no encontrar respuestas buscó refugio en el alcohol. Pero en verdad encontraría refugio en el alcohol. Veamos el desenlace de su historia. María Eugenia tocaba fondo. Estaba decidida a terminar con su vida. Pero en ese instante recibió una visita inesperada. Se trataba de una compañera de oficina que al notar su ausencia en el trabajo por varios días, decidió buscarla y compartirle un mensaje muy especial. Y ella me empezó a hablar del Señor Jesucristo. Esta niña me dijo, la única solución para usted es Cristo. Él la ama mucho.
Entonces, cuando ella me decía que él me amaba mucho, yo decía, ¿existirá alguien que me ame a mí? Y ella me decía, sí, el Señor Jesús la ama mucho. María Eugenia estaba conmovida. El gesto de amor de su compañera y principalmente sus palabras de ánimo la motivaron a aceptar una invitación para ir a un lugar donde hablaban de Dios. Aceptó ir a la iglesia ese día. Llegué a la iglesia y escuchaba las canciones que cantaron ese día en la iglesia. Y eso empezó a conquistarme esas canciones, porque ya empiezo a ver que realmente hay alguien que me ama. Y en aquella iglesia, a través de un humilde predicador, María Eugenia escucharía un poderoso mensaje de amor que tocaba las fibras más íntimas de su lastimado corazón y que además la animaba a tomar la decisión más importante de su vida. El pastor dice, ¿quién quiere aceptar al Señor Jesucristo? Le digo que yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. No quiero llevar más esa vida de desastre que he tenido. A través de una sencilla pero muy poderosa oración, María Eugenia abrió su corazón a Dios, permitiendo que Jesucristo tomara el control absoluto de su vida. No solamente acepté al Señor Jesús en mi corazón, le pido perdón por toda esa maldad que había en mi vida y que cambiara mi vida. Si Él podía hacerlo, que cambiara mi vida y que si le placía, pues me dejara conocer a mi mamá. Y a partir de aquel día, Dios empezaría a obrar una gran transformación en María Eugenia. Lo primero que empiezo a ver es que ya se empezó a quitar esa visitación que tenía en las noches. Ya empiezo a tener apetito, empiezo a sentir alegría, empiezo a sentir gozo. De inmediato desaparece el alcohol de mi vida. Fue inmediato que yo dejé el alcohol, porque empecé a entender que eso era mal para mi cuerpo y que estaba pecando contra Dios. Entonces empiezo a decir, pues yo no quiero ofender a Dios, yo no voy a seguir tomando. Con la ayuda de los pastores de aquella iglesia, María Eugenia logró empezar a llenar sus carencias afectivas. Los pastores me querían mucho y ellos me brindaron como esa paternidad, como a decirme, usted no está sola, nosotros podemos ayudarle. La esposa del pastor también empieza como a tenderme la mano. Yo empecé a sentir como que tenía unos padres. Y tiempo después en aquella iglesia, Dios le permitió conocer a Francisco, un joven cristiano que nunca cuestionó su pasado y con quien se casó. Ellos formaron un hogar sólido donde reina el amor y el respeto. Lo primero que entendí es que Cristo ya la había perdonado y ya estaba limpia de pecado. Y el Señor me la entregó limpia. A mí eso no me afecta, porque sé que la sangre de Cristo le limpió de todo lo que hubiera pasado. Y ahí comienza mi vida, realmente mi vida de amor, de aceptación, de valoración, porque se convirtió en mi esposo, en mi papá, en mi mamá, en mi hermano, mi amigo, todo. Es un tesoro que Dios me ha entregado. Ella me ha enseñado muchas cosas, a amar a Dios, a tener fe. Es una mujer de fe, es una mujer que es luchadora, que se propone muchas cosas y las hace. Y sobre todo es un ejemplo de amor a Dios, es un ejemplo de entrega, de servir a las personas. La vida de María Eugenia es un ejemplo del poder transformador de Jesucristo. Hoy, ella desea compartir un mensaje muy especial con aquellas personas que en este momento están enfrentando los mismos problemas que ella logró superar. A una mujer que vive o que está viviendo la situación en que yo me encontraba, le quiero decir
que hay un ser maravilloso que puede cambiar totalmente su vida, que puede transformar totalmente sus vacíos, llenar sus vacíos, quitar todo el dolor y la amargura, porque Él es papá y mamá. De igual manera la Biblia dice que si mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá, y ese Dios nunca las ha abandonado y está dispuesto a darles la mano y a levantarlas en este instante si solamente reconocen y se acogen a Él. Sin temor a equivocarme, creo que la historia de María Eugenia Rojas, de Bogotá, Colombia, es una de las historias más duras, más conmovedoras que hemos presentado en Vida Dura. Qué tanto dolor, qué tanto sufrimiento. Miren, comenzar la vida siendo abandonado por su propia madre en una caja de cartón. Y crecer hasta ser una persona adulta y considerar no tener ni un solo familiar a quien llamar un hermano, una hermana, un tío, un papá, una mamá. No, nada de eso. A ella le acompañó a través de su vida por mucho tiempo el dolor, el rechazo, el sufrimiento. Pero vimos el final de la historia. María Eugenia hoy es una mujer completamente cambiada. Su pasado es un pasado triste, pero que ya no le molesta, no le afecta en lo más mínimo, porque Jesús, con su amor y con su poder, hizo de María Eugenia una mujer completamente nueva, completamente transformada.